En Mateo capítulo 5 se encuentra una de las enseñanzas más conocidas de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente usted la recuerda. Se le llama el Sermón del Monte. Tal vez sea la enseñanza más importante de todo el Nuevo Testamento para los creyentes, porque describe el cristianismo de una forma muy práctica, muy práctica. Y es simple, porque habla del carácter que Jesús demanda de sus discípulos y cuál es el fruto que produce ese carácter transformado. En otras palabras, Jesús lo que habla en el Sermón del Monte es el cristianismo verdadero, lo que produce realmente el Evangelio. Y aunque Jesús está hablando a sus discípulos, también se dirige a quienes se identifican con Él, pero que Él sabe que lo hacen de forma superficial. Por eso el sermón termina con una exhortación tan seria, una advertencia tan seria. En el capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en este párrafo describe a personas que se sienten totalmente seguras de que van a entrar al reino de los cielos por algo que hicieron en el nombre de Cristo. Algunas buenas obras, algún servicio que se prestó por ahí al Señor. Y esto también se aplica a aquellas personas que basan la seguridad de su salvación, que creen que están absolutamente seguras por algo que hicieron en el pasado, aunque no necesariamente sean fieles en el presente. Se sienten seguros porque, se identifican con la fe evangélica, o porque hicieron algún día la oración del pecador, o porque pasaron un día al altar a recibir al Señor, o porque un día se bautizaron. Pero Jesús advierte a estas personas que no tienen realmente frutos. Dice aquí que cuando Él venga declarará: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Jesús advierte que el cristianismo no se trata de creer en algo, sino de una experiencia de transformación radical. Y no solo una experiencia de transformación radical en un punto del pasado, sino es una experiencia transformadora a través de toda la vida. ¿Cuál es el problema de las personas que Jesús describe aquí en Mateo capítulo 7? Son personas que, como dije, se identificaron con Cristo, se identificaron con la fe evangélica, pero no hubo fruto de vida nueva en su carácter. No hubo testimonio de transformación constante en su vida, no hubo crecimiento. Hubo religión, pero no hubo transformación. Y Romanos capítulo 8 trata justamente de esto, de la seguridad de la salvación. Y una de las cosas que dan testimonio de la seguridad que una persona tiene en el Señor es la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Y lo que Él sigue haciendo. Es decir, una persona está segura de ir a la gloria del Señor por lo que el Espíritu ha producido en su vida y por lo que el Espíritu Santo continúa haciendo en su vida. Por lo que el Espíritu Santo continúa haciendo en su carácter a través del tiempo. Pablo llama en este pasaje a esta situación vivir en el Espíritu. Y en los versículos 5 al 13 presenta dos grupos de personas: los que están en la carne y los que están en el Espíritu. Los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Pero estos no son dos tipos de creyentes. No son dos categorías de cristianos. Y esto es muy fácil de observar porque en el versículo 9 dice, o Pablo enfatiza, de que los creyentes no son los que están en la carne. Lo que Pablo presenta en estos versículos es un contraste. Está mostrando las diferencias que hay entre un verdadero cristiano y un incrédulo, alguien que no conoce a Dios. Y este pasaje es muy útil para nosotros. En primer lugar, porque nos ayuda a examinar de forma mucho más aguda nuestra fe.
Ayuda de forma muy responsable a hacer tal vez la pregunta que usualmente nunca se hace. ¿Estoy realmente convertido? ¿Soy una persona que se caracteriza más por las cosas de la carne o por las cosas del Espíritu? El pasaje nos ayuda a comprender cuál es el fruto real del Evangelio. Y ese es el propósito de Pablo al escribir este párrafo. Pablo quiere que los creyentes se sientan seguros porque realmente hay fruto del Evangelio en sus vidas. Y este párrafo tiene una estructura muy lógica para decirnos cómo se trata o de qué se trata la vida en el Espíritu o de cómo es un creyente verdadero. En los versículos 5 al 8, Pablo nos enseña que los creyentes son radicalmente diferentes a los inconversos. De los versículos 9 al 11 nos enseña que los creyentes son radicalmente transformados por el Espíritu Santo que habita en sus vidas. Y los versículos 12 al 14 nos enseña que los creyentes cambian y buscan erradicar todo pecado de sus vidas porque el Espíritu Santo que mora en ellos los impulsa a la santidad. Así que hoy vamos a ver solamente de los versículos 5 al 8 4 diferencias radicales entre creyentes e inconversos. Y mi propósito a través de estos domingos es que usted profundice en el Evangelio en el que ha creído. Y por la gracia de Dios, hermanos, usted puede experimentar el verdadero poder transformador del Evangelio. Así que la primera diferencia entre creyentes e inconversos es que tienen naturalezas radicalmente diferentes. Ahí el verso 8 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la primera observación que quiero hacer de este versículo se encuentra en el verbo viven, que significa ser, significa existir. Pablo no está describiendo el comportamiento de la persona, sino su naturaleza. Se refiere a lo que dirige su vida desde el interior de su ser. Y comienza primero por los que viven en la carne. Y al decir en la carne, Pablo se refiere a la condición caída del ser humano delante de Dios. Es decir, se trata de una persona que no ha sido redimida por Cristo. Y para vivir en la carne usted no necesita hacer ni decidir nada. Lo único que usted necesita es nacer, porque usted nació bajo esa naturaleza. Usted nació bajo el dominio de la carne. Usted nació bajo el dominio de sus propios deseos. Usted no nació neutral, nació inclinado al mal, inclinado hacia la rebelión contra Dios. Y vivir en la carne es descrito en la Biblia de muchas maneras. Es básicamente el orgullo de vivir la vida como a la persona le plazca. Y este orgullo implica de que la persona que está en la carne no admite que nadie le diga cómo debe vivir, que nadie le diga lo que tenga que hacer. Esto es vivir bajo el dominio de los propios deseos. Y la característica más sobresaliente de las personas que viven en la carne es que viven totalmente independientes de Dios. No buscan y no se interesan por las cosas de Dios. Y si por alguna razón una persona así decidiera buscar a Dios, busca en Dios el favor, pero no busca que Dios le diga qué es lo que debe hacer. Prefiere un Dios que no le exija tanto, un Dios que no le diga cómo debe hacer las cosas o cómo debe vivir su vida. Hay un poema muy antiguo, seguramente usted lo ha escuchado, se llama Invictus, y refleja muy bien la filosofía de una persona que vive en la carne. Entre sus frases dice, doy gracias a los dioses que pueda haber por mi alma inconquistable. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve en mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Parece sonar bonito, pero esto refleja muy bien el carácter de los hombres sin Cristo. Yo decido lo que hago con mi vida.
Nadie va a venir a gobernar sobre mí. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Mi alma la dirijo yo. Esto es básicamente decir, yo soy mi propio Dios. Yo decido lo que quiero hacer. Yo decido lo que quiero ser. Así que esto es lo que representa vivir en la carne. En contraste a esto tenemos otro tipo de personas aquí en el pasaje. Los que viven conforme al Espíritu. Y se refiere a las personas que han rendido su vida a Cristo. Son aquellos que un día escucharon el mensaje del Evangelio, se arrepintieron de sus pecados, renunciaron a su propia vida, a la vida independiente de Dios y se sometieron al señorío de Cristo. Se sometieron a los mandamientos del Señor. Cuando una persona se rinde delante de Cristo, Dios hace una obra radical en su vida. Cambia su naturaleza. Ya la persona deja de estar en la carne, deja de ser lo que fue. Porque el Señor viene con su Espíritu a morar en su vida, cambia su naturaleza. Y esto queda muy claro ahí en el verso 9, donde dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y Pablo quiere enfatizar en esto, si en verdad el Espíritu de Cristo habita en ustedes. Porque eso hace la diferencia entre una persona inconversa y una persona que realmente conoce a Dios, que el Espíritu Santo habita en su vida y lo impulsa hacia las cosas de Dios. Entonces aquí tenemos el primer contraste, los que están en la carne, del día en que nacieron, y los que han nacido de nuevo, que han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. La pregunta aquí es, ¿de qué naturaleza es usted? ¿Qué naturaleza refleja su vida? Veamos el segundo contraste. Ambas naturalezas tienen diferentes mentalidades. El verso 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y debemos partir de la base que la mente funciona por lo que la persona es por naturaleza. En otras palabras, las personas piensan de acuerdo a lo que son. Y hay solamente dos tipos de personas en el mundo, dos tipos de mentalidades. O es de la carne, o es del espíritu, o es inconverso, o es un creyente. Hay un término medio. Y en este versículo la palabra clave es justamente poner la mente, que es una sola palabra en el griego. El término realmente es bastante complejo, no es solamente pensar cosas, sino que abarca todas las facultades mentales que incluyen el intelecto, la voluntad y los afectos. Describe lo que la persona piensa con su intelecto, lo que ama y desea con sus afectos y lo que persigue con su voluntad. Se trata finalmente de aquello que más le preocupa, de las ambiciones que lo mueven, de cómo invierte el tiempo y las energías en aquello en lo cual se concentra. De eso se trata, poner la mente. El punto importante aquí es este. La base o el fundamento de su existencia es la manera en que usted razona. Y de cómo esos razonamientos al final se van a convertir en su vida. Y el versículo muestra un claro contraste acá. ¿Cuál es la mentalidad de los incrédulos? ¿O en qué cosas están concentradas las personas que no conocen a Dios? En una sola cosa, en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne es todo aquello relacionado con el mundo, sus prioridades, con sus ambiciones. Hay un texto muy claro que define las cosas del mundo, que está en 1 Juan 2:16, donde dice que las cosas del mundo son la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, el orgullo de la vida. Y los inconversos solo piensan en estas cosas, piensan solo en satisfacer sus propios deseos, en todo orden de cosas. Primero están ellos, su felicidad, su placer, su dinero, el éxito, sus bienes, todo lo que tiene que ver con su seguridad en términos muy humanos. Ahora, esto no significa que un inconverso no pueda pensar en cosas buenas o en cosas útiles. Pero todas las cosas que un inconverso piensa están separadas de la voluntad de Dios.
entonces un inconverso siempre se va a concentrar en las cosas temporales del mundo. ¿Cuál es la mentalidad de los creyentes? ¿O en qué cosas se concentran los creyentes? En las cosas del Espíritu. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cuáles son estas cosas del Espíritu? Lo vamos a reducir simplemente a esto. Se trata de todo lo que hay en la Escritura. Porque todas las cosas del Espíritu se encuentran en la Escritura. Por lo tanto, la orientación de los pensamientos y la reflexión de un creyente siempre se basa en la verdad de Dios. Y es a través de esa verdad que puede decidir, que puede discernir correctamente la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Y esto es tan claro en la Escritura, hermanos, especialmente en un solo texto, Romanos 12:2, donde dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El creyente que vive en el Espíritu se caracteriza porque ama la palabra de Dios, ama la Escritura, ama su Biblia, la busca, la lee, desea aprender del Señor, desea conocer más al Señor a través de ella. De hecho, Pablo más arriba, y en el capítulo 7, verso 22, dice, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y en el Salmo 1, que da la descripción de una persona justa, de una persona que vive en el Espíritu, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Es a través de la meditación de la palabra de Dios que nacen convicciones cristianas sólidas. Es a través de la meditación de la palabra de Dios que se aprenden principios. Es a través de la meditación de la palabra de Dios donde se edifica una familia, donde se edifica un matrimonio, donde se edifica la vida. Y es a través de la meditación de la palabra de Dios que usted va a poder conocer realmente a Dios. Así que todo esto se transforma al final en una exhortación para usted que dice amar a Dios, porque si usted dice amar a Dios, debe amar su palabra y dedicar tiempo para meditar en ella. Porque de esa manera su mente va a ser transformada. El tercer contraste que muestra este pasaje es que ambas naturalezas tienen diferentes tendencias y diferentes destinos. Fíjense lo que dice el verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta. Esta es otra palabra, es una sola palabra en el griego. Es un poco diferente a la palabra del versículo anterior. En la Reina Valera dice ocuparse de las cosas del espíritu o de la carne. La traducción más acertada de esta palabra sería la tendencia o la inclinación. Y la palabra implica que lo que llena la mente y el corazón es lo que dirige la vida. Es la inclinación que hay en toda su existencia. Y una persona sin Cristo, tanto la totalidad de su vida como su modo de pensar, está siempre orientado únicamente hacia lo humano, hacia lo terrenal, hacia lo pasajero. Esa es su tendencia, esa es su inclinación. ¿De qué habla la gente afuera? ¿De qué hablan las personas en el mundo? Esa es su inclinación, esa es su tendencia. Todo lo humano, todo lo pasajero, todo lo terrenal. Al contrario, un creyente tiene su vida y su modo de pensar orientado al Señor. Y no solo eso, sino que orientado hacia la eternidad, orientado hacia la meta final de su vida, que es ver al Señor. Y de eso se trata el resto del capítulo acá en Romanos. Pablo dice más abajo que un creyente se caracteriza por esta inclinación, que hay un clamor en su alma. Un clamor en su alma que pide estar pronto en la eternidad, que pide estar pronto con Cristo. En el verso 23 dice,
sino que también nosotros mismos, note bien este pasaje, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y se trata de la salvación final, el anhelo de que Cristo venga y nos lleve a su gloria. La tendencia, fíjese bien, la tendencia de su naturaleza es lo que lo mantendrá en su propio camino y lo llevará al destino final de ese camino. En el caso de un inconverso, su vida consumida en este mundo lo va a llevar directo a su destino final. Y su destino final es la muerte, muerte eterna. Eso es lo que dice el texto, porque la mente puesta en la carne es muerte. Y no importa cuán buena, cuán exitosa, cuán próspera haya sido su vida en esta tierra. Si usted solamente puso su esperanza en lo temporal, sin preocuparse por querer comprender y hacer la voluntad de Dios, su fin será vivir en un estado de condenación por toda la eternidad. Eso es lo que la Escritura llama que es la muerte eterna. En el caso de un creyente, su vida invertida en Dios, deseando conocer la voluntad de Dios, lo va a llevar directo a la vida eterna. El texto dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pero la vida y la paz no son cosas que se van a disfrutar al final del camino. No es el énfasis del apóstol Pablo acá. El texto quiere decir que tendremos vida y paz en todo el trayecto de nuestra vida terrenal rumbo a nuestra patria celestial. Porque, hermanos, aquellos que han conocido al Señor ya tienen vida nueva, porque el Espíritu ha venido a morar a sus vidas. Una persona que conoce al Señor ya tiene paz con Dios, porque ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo. Y al final del camino, la diferencia será que veremos con nuestros propios ojos a nuestro Rey de Gloria. Y disfrutaremos de una paz y una vida eterna, gloriosa con nuestro Señor. Y la pregunta que surge aquí, de lo que acabo de decir, ¿cuál es la tendencia de su vida? ¿Qué es lo que dirige su interior? ¿Hacia dónde se inclina su alma día tras día? ¿Son las cosas de Dios? ¿Está preocupado por lo que Dios piensa de usted? ¿Por lo que Dios dice en su palabra? ¿Por las cosas de este mundo? ¿Cuál es su inclinación? Por último, ambas naturalezas tienen diferentes relaciones con Dios. El verso 7 y 8 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y en estos versículos, si usted se fija bien, Pablo se concentra en la relación que tienen los incrédulos con Dios. Y lo describe de 4 maneras. En primer lugar, dice que un inconverso es hostil a Dios. El texto dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y la tendencia de un hombre sin Cristo es tener de forma constante una mala voluntad hacia Dios. Eso es lo que significa la palabra enemiga de Dios. También significa hostilidad o oposición hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Pero esta oposición no es algo abierto. No se trata de que toda persona sea tan mala como para blasfemar del Señor. La hostilidad de un inconverso hacia Dios se demuestra solamente en el punto de que esta persona vive para sus propios propósitos y no le da ningún valor y ninguna importancia a lo que Dios diga. Y a veces es más. Prefiere no saber nada de Dios porque todo lo referente a Dios, por lo general, va en contra de sus propios deseos. Eso es lo primero. Lo segundo es que una persona inconversa no se puede someter a los mandamientos de Dios. El texto dice, porque no se sujeta a la ley de Dios. Y la palabra sujetarse significa ser sumiso, estar inclinado o estar dispuesto a someterse a las órdenes de otro. Y una persona sin Cristo no tiene ninguna voluntad o ningún interés de sujetarse o de someterse a los mandamientos de Dios. No le interesan.
en algunos casos los percibe como contrarios a su propio sistema de vida. Así que de forma general rechaza la palabra de Dios, y al rechazar la palabra de Dios también rechaza a Dios. En tercer lugar, la persona inconversa es incapaz de cumplir los mandamientos de Dios. El texto dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Carece de la voluntad de sujetarse a sus mandamientos porque su naturaleza se lo impide. Y quiero que observe algo importante aquí. A veces a los inconversos les interesan las cosas de Dios. Les interesa la ayuda que pueden recibir de Dios. Así que vienen a este lugar o van a una iglesia, perciben un buen ambiente, les gusta escuchar, les gustan las canciones, les gusta que oren por ellos. Pero si esa persona no se convierte, sus intereses van a chocar con la voluntad de Dios. No le van a gustar ciertas partes de la Biblia. No le van a gustar ciertas exhortaciones. No le va a gustar que alguien le diga, mira, hay que cambiar, hay que obedecer, hay que renunciar a ciertos aspectos de la vida por amor a la verdad. Entonces, en esos momentos ocurre algo crítico en su vida, y es por única vez en su vida que tiene dos opciones: rendirse a Cristo, exponiéndose, como dice la palabra del Evangelio, a renunciar a su propia vida, o abandonar la iglesia, abandonar a Cristo, optar por seguir su propio camino. Cuarto lugar, la persona inconversa no puede agradar a Dios. El verso 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El texto enfatiza que los inconversos están en total incapacidad de satisfacer, de complacer, de contentar a Dios. Y no porque sean incapaces de hacer cosas buenas, sino que todo lo que el hombre hace, no lo hace para agradar a Dios. No está pensando cada mañana, ¿cómo voy a honrar a Dios con mi vida? Y si por alguna razón, como lo hace la religión, el hombre sin Cristo buscara hacer algo, tal vez una buena obra por allí, una buena acción, sus obras no sirven para obtener el favor de Dios. Mientras la persona no se rinda delante del Señor, no se rinda delante de Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, sus obras son inaceptables delante de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. El punto aquí es que el hombre en su estado caído no puede contentar a Dios, no puede agradar a Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Cuál es el contraste aquí con los creyentes? Bueno, el texto no da un contraste directo con los creyentes como en los versículos anteriores, pero está totalmente implícito. ¿Cómo sería una mente puesta en el Espíritu a la luz de lo que acaba de decir respecto a los incrédulos? ¿Cómo luce un creyente ante estas afirmaciones? Y no es difícil entenderlo, porque simplemente el creyente hace todo lo contrario a un incrédulo. En primer lugar, un creyente no es hostil a Dios, porque ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo. Un creyente es sumiso a los mandamientos de Dios, no solo porque Dios lo manda, sino porque un creyente ama los mandamientos de Dios. Un creyente puede obedecer lo que Dios manda porque está capacitado por el Espíritu Santo para poder hacerlo. Y un creyente puede agradar a Dios porque está cubierto de la justicia de Cristo. Y en su nueva naturaleza desea agradar a Dios en todas las cosas que hace. Esa es la vida de un cristiano. Esa es la vida de alguien que realmente conoce a Dios. Y estas son las marcas de nuestra relación con Dios. Así que, en conclusión, mis queridos hermanos, al ver estos contrastes, quiero que piensen usted, haga un pequeño examen. ¿Es usted de la carne o es usted del Espíritu? ¿Qué
convicción hay en su corazón después de ver los detalles de este pasaje? ¿Qué le dice el Espíritu Santo a su vida en este momento respecto a su condición delante de Dios? Si su conciencia lo lleva inmediatamente a la convicción, Dios realmente ha obrado en su vida y puede dar testimonio de su progreso en el Señor, entonces dé gloria y honra, porque Dios ha hecho una obra en usted y los méritos son de Cristo, porque Él fue el que hizo la obra. Él irrumpió en su corazón, Él obró en su vida. Y hay una convicción que nace también de esto, que le pide al Señor que el que comenzó la buena obra la siga perfeccionando hasta que el Señor vuelva. En otras palabras, manténgase fiel, manténgase inclinado a buscar al Señor, manténgase inclinado a las cosas del Espíritu hasta que el Señor vuelva. Pero si hay algo en su corazón que le dice que no está seguro ahora, si en un pequeño examen usted puede observar que usted sigue las mismas tendencias de su vida siempre es el mismo, siempre es igual. Si no puede ver progreso en su vida, si no puede ver cambios en su vida, si no puede ver crecimiento de Dios en su vida, tal vez ha sido un religioso toda su vida y nunca se había dado cuenta de eso. El único remedio para esto es volverse al Señor con todo el corazón y pedirle que le perdone. Y pedirle que ilumine su mente y su corazón para que entienda de verdad en qué consiste el Evangelio. Arrepiéntase de todo pecado y haga cambios que demuestren que la inclinación de su corazón son las cosas de Dios, son las cosas del Espíritu. Y que ese progreso y que esa inclinación pueda notarse a los que están alrededor suyo. Esa es la manera en que damos testimonio del poder del Evangelio. Cuando Él nos cambia, otros lo notan. Esto se aplica de igual manera a cualquier persona que esté aquí y que nunca ha experimentado realmente un cambio, la salvación de su vida, que nunca realmente ha entendido el Evangelio. Yo le pido en primer lugar, crea el poder de la cruz, crea en el poder de Dios. Y haga la oración que solamente usted puede hacer. Solo usted puede decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, yo me arrepiento. Señor, quiero cambiar todas las cosas. Quiero renunciar a aquellas cosas que te ofenden y comenzar a vivir mi vida rectamente delante de ti. Porque es en ese arrepentimiento, en esa condición de arrepentimiento, es cuando el Espíritu Santo viene e irrumpe en su corazón y le da una nueva naturaleza. Hermanos, la vida que nos da es gloriosa. Comienza aquí, hermanos, en la tierra, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos su palabra, y terminará en la gloria, en la eternidad con Cristo por siempre y para siempre. Por lo tanto, la única oportunidad que tiene para buscar al Señor es ahora, no mañana. Porque cuando usted muera, usted va a pasar a su destino final para siempre. Y allá nada va a poder ser cambiado. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar.